Hola, buenas tardes, profesores, familia, amigos y todo aquel que esté viendo y escuchando esto. Mi nombre es Alfredo Yela y voy a presentar mi proyecto final de carrera, la propuesta para la escuela, taller y biblioteca La Prueba en el puerto de Veracruz. Memoria, revaloración y diálogo. Estas palabras definen absolutamente todo en mi proyecto. A lo largo de mi vida, la arquitectura ha sido el escenario de la mayoría de mis recuerdos. En particular, en esta investigación, gira en torno a un edificio que me marcó desde pequeño, un edificio que es considerado como patrimonio. Pero entonces, ¿qué es el patrimonio? Para mí el patrimonio existe como un objeto, el cual es elegido como por una comunidad para valorarse y conservarse. De manera más específica, hoy vamos a abordar el tema del patrimonio histórico, el cual se considera histórico si se dio de a partir del siglo XVI al siglo XIX. Pueden ser bienes intangibles o tangibles, en los cuales los tangibles se dividen entre el bien mueble, mueble por destino, y el bien inmueble, a lo que hoy en día nos vamos a enfocar. La problemática asimismo lo comparte el programa de las escuelas taller de la cooperación española, se divide en este caso en tres grandes vertientes. La primera y la más importante es el abandono del patrimonio. Veracruz comenzó como un pequeño asentamiento a las orillas del Golfo de México, pero esta mancha, que al principio era todo lo existente, hoy es considerada solo el centro histórico. Y digo solo no por menospreciar, pero es que debido al acelerado crecimiento urbano, el territorio se fue extendiendo rápidamente, respondiendo a la gran demanda poblacional, como se muestra en este gráfico. Tan solo en los últimos 25 años, el crecimiento fue de cerca del 80% de la mancha urbana. Volviendo así a la problemática del abandono, también llega el deterioro de este patrimonio y estos edificios, ya que la gente empezó a mirar hacia otras centralidades que no tienen ni por poco la misma importancia a nivel historia del centro de Veracruz. En este siguiente mapa se pueden observar los 505 inmuebles históricos que quedaron como nuestra herencia. Un total del 80% ya tiene deterioros importantes. En otro lado, hay inmuebles que ya solamente queda la notificación porque ya hubo un desplome total. Dentro de la problemática, nos vamos ahora a enfrentar a la falta de empleos en jóvenes. Solo en Veracruz, el 25% de estos jóvenes son de 15 a 29 años, entre los cuales se dedican el 21.7% a actividades relacionadas con la construcción. La tercera vertiente es la desvinculación y pérdida de oficios tradicionales, tales como la herrería y forja, la construcción, instalaciones, cantería y carpintería. Vamos entonces a llegar al sitio, ubicándonos en el estado de Veracruz, de manera asum el puerto de Veracruz, que es por mucho el lugar dentro del estado más habitado y el puerto más importante en la historia como mexicanos. Este puerto se volvió en el lugar en donde en algún momento los españoles llegaron para empezar lo que se conoce como la conquista. Entonces se volvió el espacio donde convergían muchísimas culturas, entre las que destacan obviamente los españoles, los mexicanos y en este caso los cubanos. Se delimitó en el área de estudio como el centro histórico, pero después de una serie de conclusiones urbanas se fue acotando esta zona de estudio. Se llegó a esta zona porque tenía una afluencia peatonal y vehicular importante, tenía una gran aportación de oferta económica y estacionamientos, los cuales son importantes para el tipo de proyecto que estamos ofreciendo. Para así llegar a la preselección de sitios y concluir que nuestro sitio era el idóneo. ¿Y por qué era el ideal? Era porque era el cruce entre, bueno, es el cruce entre puntos de interés para propios y ajenos, como el Zócalo, la Catedral, el Malecón, la zona costera, recintos culturales, espacios públicos, atracciones turísticas, y por otra parte está muy alejado de las zonas de conflicto dentro del centro de Veracruz. Entonces elige a la fábrica de puros La Prueba y dos lotes que están colindantes a ella. Esta fábrica es un ícono para los veracruzanos. Fue fundada en el siglo XVIII, en 1864, por los hermanos Balsa. Fue la exportadora más importante de tabaco en todo el continente. Tenía alrededor de 350 trabajadores. Ya para 1993,
la firma ya cierra definitivamente y se abandona el edificio, llegando al deterioro tan grave como se nota en el video. De igual manera, esta joya del siglo XVIII sigue siendo un referente importante para los veracruzanos, ya que está enfrente del Parque Ciriaco Vázquez y muy cercano al zócalo del mismo puerto. La justificación es clara y es simple. En primer lugar, ya existen programas de rescate del centro histórico. Es decir, esta problemática no solo nos importa a nosotros. Por otro lado, está adquirir conocimientos sobre conservación y restauración. Recordemos que no solamente esto beneficia al centro histórico, sino también a la gente que conoce estos conocimientos, tiene mejores oportunidades económicas. Por último, el patrimonio se justifica solo por existir. Es parte de nosotros, es parte de nuestra historia y nuestra herencia. Entonces necesitamos un proyecto semilla que contribuya a la causa de manera directa. Por otro lado, el manifiesto fue la recopilación de todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera. Grandes maestros me han enseñado que las tipologías son un reflejo de la ciudad y de su historia, que debemos de integrar y administrar el espacio ya existente, que la arquitectura no debe funcionar de manera individual, debe trabajar en cadena y un sistema, que los elementos urbanos también generan pertenencia, que hemos estado en un error garrafal solo en priorizar en la vista, que los proyectos deben de incluir a los cinco sentidos y que también en las ruinas hay belleza y esperanza y que solamente así podemos aprovecharlas. Bueno, entonces vamos a pasar directamente al proyecto. La escuela taller y la biblioteca La Prueba tiene como inspiración la obra de Hilman af Klint y la dualidad en la composición de su obra. Así yo veo al patrimonio. Como muchos otros edificios, la fábrica está suspendida en el tiempo, sin poder aún ser habitada. Tristemente, el uso y la historia hicieron que se separaran, pero la meta es llegar a una reconexión. El proyecto entonces funciona como un centro de capacitación de oficios para el rescate del patrimonio, la producción y almacenamiento de información, la ejecución de proyectos de restauración tanto dentro como fuera del centro histórico, la vinculación con el resto de la población, el asesoramiento y el seguimiento a las personas involucrados en estos procesos de restauración, investigación permanente de nuevas técnicas para una mejora a la capacitación que de por sí se da. Entonces, los usuarios directos son los estudiantes y el personal administrativo, pero en esta ocasión también vamos a priorizar en los usuarios indirectos, la ciudadanía, las escuelas, por ejemplo, la educación primaria, hasta la educación como universidades, el turismo también, ya que la valorización y la restauración de estos edificios atraería a muchísimos visitantes. Dentro de la información que nos da el programa, nos dice que la oferta es vasta en actividades. Sin embargo, en otros casos se ha priorizado solamente en hacer que estas actividades sean a puerta cerrada. Como método de vinculación se pretende abrir a estas actividades a la población y de esta manera balancear la población de género dentro de los que utilizan y usan este tipo de proyecto. Ya hablando a nivel arquitectónico, se comienza con un levantamiento. Estos predios que antes mencionábamos se liberan de sus construcciones sin ningún tipo de valor para así dejar libre el área de emplazamiento. Antes de empezar de hablar a nivel arquitectónico, a nivel detalle, quiero platicarles que yo fui al lugar, me senté en el parque, observé a la gente. Noté que la belleza del proyecto tendría que estar en esta comunicación entre un proyecto nuevo y un proyecto viejo. Que la belleza se encuentra en la ornamentación, en cómo tú sientes que esta arquitectura te abraza, te da pertenencia y que un proyecto nuevo tendría que llegar a dialogar con esto, no a competir. Entonces mi proceso de diseño se vuelve diferente. Estas masas iniciales respetan así las altimetrías que ya impone la fábrica. Se dividen en cuatro niveles. Se sesga el volumen o la fachada frontal para priorizar en el espacio público. Se abren espacios interiores de jardín. Se juega con los planos para bajar la escala. Y entonces así se crea un proyecto mucho más fluido, que tenga mucha más vida en cualquier lugar en que tú lo veas.
Ya hablando como tal en el programa arquitectónico, primero tenemos que hablar del sendero, que es la separación formalmente entre el edificio antiguo y el edificio nuevo. Este sendero tiene un total de 180 metros cuadrados y es importante porque recuerda los callejones cubanos que tiene el resto del centro histórico. El edificio que vamos a llamar como edificio B tiene un total de 1.715 metros techados, los cuales se dividen en planta baja 461, nivel 1 383, nivel 2 484, este siendo el de mayor área, ya que tiene acercamiento hacia el edificio antiguo, y el nivel 3 con 387, mientras que el edificio de servicios tiene un total de 850 metros techados, que se dividen en planta baja 243 con talleres y servicio de estacionamiento, nivel 1 con 150, nivel 2 265 y nivel 3 con 192, en donde se encuentran los laboratorios. Y bueno, la materialidad realmente es bastante simple, puesto que se busca una armonía entre la cromática y los materiales. Se destaca el mármol travertino que viene de la ciudad de Jalapa. En este proyecto se está pensando en que el usuario debe de vivir absolutamente cada rincón del proyecto. Debe de entrar por el sendero, debe de conocer el edificio nuevo, debe de llegar con un factor sorpresa a la arcada y o al patio central y debe de conocer el más mínimo detalle de la intervención a la estructura de la fábrica. Para de esta manera lograr esta apropiación desde cada rincón del proyecto. En este master plan se puede observar que el área de emplazamiento no es realmente invasiva, que de alguna manera se pierde en el entorno. Pero nos vamos a enfocar a nivel arquitectónico a analizar y desglosar esta zona marcada. En la planta baja podemos observar que hay espacios sí de interacción, sí hay espacios de capacitación como tal, pero también tenemos que cerrar el círculo. Como habíamos dicho, este proyecto sirve como vinculación, por eso hay un módulo de Lina, una extensión del archivo histórico y casi todos los accesos van hacia remates bastante visualmente muy ricos. Y bueno, el programa también a nivel cultural es vasto. Por ejemplo, aquí la biblioteca, como se observa. En el nivel uno la lógica cambia, ya que la fábrica, por ejemplo, no puede seguir la misma constante de altimetría interior, puesto que hay un mezanín y se decide reintegrar este mezanín que ya existía con anterioridad. Mientras que en el nivel 2 tenemos la libertad de alturas muchísimo más bondadosas que permiten crear estos gestos de acercamiento entre el edificio nuevo y el edificio antiguo, con estos pasajes que nos acercan de una manera física a poder observar y analizar cada detalle de la ornamentación de estos edificios sin tocarlos siquiera. Por otro lado, el nivel 3 ya se dota de un carácter mucho más público. Este carácter busca a la arquitectura como una herramienta de comunicación donde se divulguen y se dé esta conversación sobre la importancia de Veracruz. Por otro lado, tenemos que hablar que en las fachadas nada es casualidad. Los puentes buscan la comunicación entre un edificio y otro. Y el volumen está regido por la ornamentación del edificio nuevo, viejo, como se puede notar en la fachada. Por otro lado, en la fachada posterior se siguen manteniendo los mismos criterios. El puente que es de menor escala también busca la transición, la ornamentación también dicta el volumen y de esta manera la geometría se vuelve tan limpia que no compite con el sendero que por debajo pasa. Hay fachadas que no, aunque no se puedan observar desde la calle, se pueden sentir desde el sendero. Como mencionamos, la fachada del edificio B que acerca también tiene otros elementos sorpresa, por ejemplo, las escalinatas que esconden los dos accesos del edificio nuevo, pero también funcionan como un punto de encuentro significativo que revaloriza el espacio público. Por otro lado está la fachada que antes tenía tapiado estos hermosos arcos, que por su gran formato se vuelven el acceso principal, pero también esta comunicación entre el archivo histórico, el sendero y el edificio nuevo. Estas arcadas se vuelven
el protagonista de como tal el concepto del edificio. En los cortes podemos observar cosas diferentes. Por ejemplo, la transición entre un espacio y otro y cómo la fluidez en las transiciones hace que pases desde un edificio totalmente nuevo, un edificio antiguo, una intervención contemporánea y cómo estas intervenciones siguen respetando la esencia de los edificios con el rescate de las losas originales, que todos los temas ahí tocados sean vinculados a la restauración. Por ejemplo, este taller. En el corte 2 se puede observar cosas diferentes. Por ejemplo, el edificio B tiene una premisa diferente. Necesita utilizar los espacios de transición como también espacios polivalentes y de encuentro, donde se aproveche la mayor cantidad de luz natural para que el usuario siempre se vea bañado con estas aperturas en losas de esta luz interna. En el corte 3 vemos cosas diferentes. Vemos cómo este volumen nuevo en el edificio viejo dota de este taller de un sentido mucho más diferente, mucho más funcional, que se adapta a las necesidades de este tipo de talleres. Hablando de la estructura, vamos a resumir lo más que se pueda en este corte por fachada. Las zapatas son de concreto armado, amarradas por contratraves. Los muros son de tabique rojo recocido con recubiertos de mármol travertino de Jalapa. Las losas son losa cero, mientras que los puentes están amarrados y anclados a la nueva estructura. Son hechos de acero corten y están suspendidos por ménsulas. La paleta vegetal no solamente busca adornar el espacio, sino que busca la conservación de especies en peligro de extinción y que también dotan de este espacio más humano dentro de un contexto urbano. Como criterios sustentables tenemos varios. Por ejemplo, la ventilación cruzada, la ventilación natural, la iluminación natural, como habíamos mencionado, pero también la captación de esta energía que nos da el sol en los techos verdes, áreas libres, almacenamiento de agua y la utilización de pintura que purifica el ambiente de la marca Von Riegen, que es una marca poblana. Y bueno, la verdad es que no podíamos pasar el proyecto solamente como una propuesta arquitectónica, puesto que también se tomó la propuesta de restauración. Aquí presentaré un pequeño resumen de lo que yo logré hacer. A grandes rasgos, se propone la restauración interior y exterior de elementos verticales, por ejemplo, el desplome de uno de los muros perimetrales, como lo indica la imagen, la reintegración de losas y cubiertas y la integración de nuevos elementos que a nivel urbano respetan la imagen general del edificio, pero la especialidad cambia demasiado. Y bueno, el proceso general que se siguió primero fue un levantamiento arquitectónico que nos ayudó para documentar y dimensionar cada espacio de la fábrica y así tener una planimetría perfecta y completa. Posteriormente fue el levantamiento de las fábricas, que en restauración se refiere al levantamiento de los materiales, en los cuales en este caso se destacan la piedra muca, el tabique rojo, la madera de cedro, mosaicos decorados, aplanados a la cal apagada. Y luego podemos hablar del levantamiento de deterioros, que puede ser por factores extrínsecos o intrínsecos. Puede ser por el factor humano o factores naturales, o por ejemplo, desastres naturales. En este caso, en estas fichas podemos observar, por ejemplo, el desplome del muro perimetral, el colapso total de las losas o pérdida de vigas, el aparecimiento de vegetación o de hongos, el desgaste del material, la corrosión por la humedad en todos los elementos, la aparición de salitre en los muros, entre otros. Una vez analizando toda esta información, se puede hacer una propuesta integral de restauración, en donde se busca el estado óptimo de los muros, pero también de la ornamentación, de todas estas molduras, de los balcones, de las ventanas, de cada uno de estos elementos, así también como la integración de losas, por ejemplo, que fueron ya desplomadas. Al final, no solamente se busca que el edificio sea correctamente restaurado, sino que también se devuelva la vida que antes tenía la fábrica como tal, respetando su esencia. Como tal, tiene la otra intervención de las segundas crujías trabajan de una manera diferente. Estas trabajan de manera independiente con perfiles IPRs amarrados entre sí en 4 niveles,
con un programa complementario, pero que resulta realmente necesario, puesto que guarda un núcleo nuevo de servicios y de escaleras y comunicación vertical para así llegar a la accesibilidad universal y hacer que el usuario realmente no tenga ninguna delimitación o limitación al recorrer el espacio. Estos perfiles se separan del muro original para protegerlo, pero también por la cimentación, ya que cada uno de estos perfiles tiene una cimentación con dados de concreto. La estructura entonces trabaja como una serie de pórticos con paneles de vidrio templado que dan una sensación distinta al vivirlos al resto del edificio. Al final, se busca una revitalización del espacio con un cambio de uso y una intervención profunda, pero no se pretende borrar el paso de la historia y el paso de los años. Como se pueden observar en las fotografías de la maqueta, las intenciones siempre fueron claras. Se quiere y se necesita una relación íntima entre ambos edificios. Se necesita adaptarse al carácter del centro histórico, respetando su historia, pero también reconociendo la situación actual, siendo muy honesto entre los contrastes de épocas y materiales, respetando esta historia sin perder de vista el panorama general y con suerte en algún momento ayudar a mejorar esta situación como tal. En el apartado financiero, se tiene un aproximado de una inversión de 41 millones en los edificios nuevos. Sin embargo, ya sumándole el costo de los predios y el costo de la restauración, se llega a un presupuesto de 107 millones. Como medio de financiamiento está el programa de Escuelas Taller de la Cooperación Española. Este programa, según los indicadores y los casos estudiados, podemos alcanzar con ellos una inversión de hasta 5 millones de euros. En segundo lugar están las instituciones que están colaborando ya con la dirección del centro histórico, como el INA, el CONACULTA, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo. La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con su programa de Distrito Centro, que ya está buscando más aportaciones exteriores. Por último, la inversión privada. Y bueno, como conclusión, me gustaría decir que para mí el patrimonio lo componen entidades narrativas que nos recuerdan quiénes somos, hacia dónde vamos, que la conservación y la restauración son más que acciones para evitar derrumbes de simples muros, son nuestra respuesta ante la posibilidad siquiera de perder nuestra herencia. Como decía Ellen Gray, para crear uno antes debe de cuestionarlo absolutamente todo. Gracias.